Todavía soñamos, todavía esperamos que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaban las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llantos, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Seguimos en Periodismo en Emergencia, ahora con Raúl Colman. Ustedes saben lo que digo siempre, ya no es ningún secreto. A este programa el tema democrático es relativo, porque a este programa viene toda la gente que yo quiero solamente. No viene gente, no viene, los enemigos no vienen, ya tienen bastante espacio y todo eso, no. Viene la gente que yo quiero, la gente que respeto, la gente que hace su trabajo de la mejor manera más que posible, que le dan todo a su trabajo. Tuni, ¿cómo viene la cosa judicial que ahora con el tema del dólar está como si no siguiera pasando? Sí, efectivamente. Y sigue pasando y gravemente pasando. Bueno, que ahora baje te demuestra que es política, que es esencialmente la justicia es un instrumento político, y ahora que afloró toda la cuestión económica más claramente y con más problemas, hay, por ejemplo, hoy la procesaron a Cristina y a Máximo y a Florencia por el caso Otesur. Ay, la procesaron, ¿no? Hoy, no paran. Pero fíjate que tiene poco impacto, mueve poco el perímetro ahora. Pero ya habéis procesado, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la causa del dólar a futuro con esto de que estos han vendido otra vez? Y nada, la van a demorar, como ahora el gobierno actual tuvo que recurrir al dólar futuro, y no pueden decir que es un delito. Le van a buscar la vuelta para demorarla todo lo posible, o para encontrarle algún otro argumento del tipo que el dólar futuro se vendió más barato en ese momento que ahora, pese a que el dólar futuro se vendió para fines de mayo a 23 pesos, o sea que hoy, que está ya a 25.50, claro. Pero ese era el objetivo. El objetivo de vender dólar a fin de mayo a 23 es desactivar por lo menos una parte de los que quieren comprar dólares. Vas a tener, porque además no mueve dólares, es una mecánica que no mueve dólares, sino que a fin de mes lo que hacen es darte la diferencia
si vos compraste dólar a 23 y el dólar está a 30, lo que hacen es que te dan 7 pesos, no es que te dan dólares. Entonces, por eso se desactiva con pesos una corrida de dólares. Eso es básicamente el sentido de esa medida que se toma en Argentina y en muchos otros países. Pero redondeando, el tema mostró nuevamente el tema judicial que está en función de la política y que es un instrumento político del gobierno, de Cambiemos, de Clarín. ¿Con qué, digamos, cuál es la razón para lo de OTESUR? ¿De qué nos acusan? Nos acusa de lavado de dinero. ¿En qué consiste eso? Básicamente, el argumento es el siguiente. OTESUR está concentrado en una sola propiedad, que es el Hotel Alto Calafate. Sí. Entonces, alquilarle el Hotel Alto Calafate en bloque, no habitaciones, sino en bloque, a Lázaro Báez, que era una empresa de Lázaro Báez dedicada al turismo, era la que alquiló OTESUR. Entonces, básicamente, lo que dicen es, este alquiler en realidad lo que escondía era dinero de la obra pública. Entonces, yo en mis notas siempre insisto con lo siguiente: ¿por qué? ¿Era un alquiler inexistente? Es decir, no se entregó ninguna propiedad a cambio del alquiler. Sí, era un alquiler existente. Era de un precio fuera de lo comercial, y la verdad que no. Yo hice el cálculo de cuánto era el alquiler a 123 pesos por habitación y por noche. Era el promedio, ¿no? Y en Calafate 123 pesos por habitación y por noche. El tiempo que fue estaba más que bien. Más que bien. Era normal, no escondía nada, pero además el juez ni siquiera argumenta con fundamento eso, pese a que es un juez que en una causa anterior, es el juez Julián Ercolini, dijo lo contrario. Porque acá, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Lo que estamos discutiendo es qué hizo Cristina y Néstor con sus bienes durante su mandato, que es la misma discusión que hay con Trump con sus bienes y mandato, con sus bienes durante el mandato, o con Piñera. Es decir, ¿tiene derecho un presidente a administrar sus bienes y a mantener, digamos, alquilarlos, etcétera, etcétera? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Se puede a unos? ¿Se puede a cualquiera, pero no a alguien que tiene obra pública? Y la verdad que las leyes no dicen nada de todo eso, no prohíben para nada administrar. Y el propio Ercolini firmó un fallo diciendo eso, que tenían derecho a administrar sus bienes, e incluso que no importaba si el precio era muy alto o muy bajo de un alquiler, porque fue una causa muy paralela a esta. Entonces, bueno, este es el debate. A mí no me gusta para nada que un presidente compre o venda cosas o propiedades, y la verdad que no me gustó ni que Néstor y Cristina compraran. Por ejemplo, el Alto Calafate lo compraron en 2008, pero bueno, al mismo tiempo, en general, el criterio en el mundo es que los presidentes tienen derecho a administrar sus propiedades durante su mandato. No hacer negocios exuberantes, digamos, que muestran cierta preferencia, pero sí administrar sus bienes. ¿Ellos se lo habían construido con anterioridad Lo construyeron otros, el Hotel Alto Calafate. A ver, la secuencia que yo creo que es la correcta es Néstor y Cristina. Cuando Néstor llegó a ser intendente de Río Gallegos, tenían 23 departamentos en ese momento. Cuando Néstor tuvo su primer cargo. Después ellos vendieron una parte de esos departamentos, gran parte de esos departamentos, para comprar este hotel y para comprar otras propiedades. Y además fueron comprando otras propiedades. Bueno, esa es la secuencia. Ellos no construyeron el Alto Calafate, ellos compraron el Alto Calafate en 2008, 2009, por ahí. ¿Cuál es la causa más grave que tienen? La causa, yo diría más complicada no la más grave. Diría, la causa
que trae más problemática, por decirlo de alguna manera, es la causa sobre la obra pública en Santa Cruz. Es una causa ridícula, es una causa vergonzosa que no sobreviviría a ningún criterio judicial, creo yo, en ningún lado. Les insisto de todas maneras con la utilización de la justicia, porque no es que pasa en la Argentina con Cristina, pasa en Brasil con Lula. Claro. Es decir, se utiliza la justicia para sacar de la cancha a los opositores. A los opositores, además, que están en el campo popular. Obviamente. Y que no son a los opositores que están beneficiados por digamos, los grandes centros financieros, para nada. Sí, efectivamente. Pero utilizan las causas judiciales, utilizan Odebrecht también, en otros países la han utilizado en Ecuador. Entonces hay una utilización de la justicia con esencia política. Mauricio Macri asume el 10 de diciembre de 2015. ¿Cuántos procesos tenía? Tenía procesos, por supuesto. No, procesado estaba, que yo recuerdo, en la causa de las escuchas, y yo creo que procesado no estaba en ninguna otra, pero estaba con procesamiento confirmado por Cámara, ¿no? Bueno, lo concreto es, Mauricio Macri asume el 10 de diciembre de 2015 y mandan a hacer una auditoría sobre las obras hechas en Santa Cruz. Esa auditoría se la encargan a 3 ingenieros y es en la única provincia donde hacen la auditoría. Es decir, fue una auditoría hecha para ver de armarle rápidamente una causa judicial. Los 3 ingenieros a los que le dan para hacer la auditoría, primero patalean porque dicen: yo no puedo hacer una auditoría en 20 días como ustedes me están pidiendo. Aún así la terminan haciendo. La auditoría, que tiene unas 60 o 70 páginas, no encuentra ninguna irregularidad. Es decir, la única irregularidad que encuentran es que de las 81 obras que se hicieron en Santa Cruz, 51 las ganó Lázaro Báez. Pero, como dicen quienes estuvieron a cargo, eso pasaba en la mayoría de las provincias, porque no es fácil para una empresa que no es de Santa Cruz ir a competirle a Lázaro Báez o a cualquier otro de Santa Cruz. ¿Pasa en cualquier otra provincia? Y pasa en otras provincias también. ¿Por qué? Porque tiene el personal, porque tiene la maquinaria ahí, porque no la tiene que llevar de una provincia a la otra, y sobre todo en el caso de Santa Cruz sabe laburar en el frío, el viento, claro, etcétera, etcétera. Que no cualquiera. Que no es para cualquiera, No es para efectivamente. Yo tengo por parientes que yo tengo en Esquel, que precisamente el esposo de mi prima hermana trabajaba en sanitarios, viste, se te enterraba en las estancias y por ahí desaparecía durante un mes porque había que combatir el hielo, las cañerías que reventaban por el hielo y todo eso. Hay que saber eso, ¿no? Meses que no se puede trabajar, meses. La obra tiene que tener características distintas, y la verdad es que Lázaro Báez además perdió la licitación más importante, que eran las dos represas que se llamaban Zepernik y Néstor Kirchner. Y ahí iba en alianza con el primo de Macri, claro. Lázaro Báez, claro. Es decir, con Calcaterra. Es decir, ellos formaron una UT, es decir, una Unión Transitoria de Empresas, peleando ahí el contrato que era infinitamente mayor que todos los demás juntos. Entonces, el argumento es que ganó 51 de las 81, que se hicieron muchas obras en Santa Cruz. Ese era un argumento: se hicieron demasiadas obras en Santa Cruz. Pero sí eran necesarias. Primero eran necesarias, y segundo, Santa Cruz tiene el 12% del territorio nacional. Es una provincia inmensa, además de que no se hacían obras desde tiempos inmemoriales. Entonces, la verdad, ellos tuvieron, porque dicen, y tuvo más obras que Mendoza y tres o cuatro provincias juntas.
y la verdad que Santa Cruz tiene más extensión que 3 o 4 provincias juntas. Bueno, y además se votó en el Congreso, porque estos presupuestos se votaban en el Congreso. Entonces, si uno toma la decisión de hacer obras en una provincia, es una decisión política, es una decisión del Congreso, no es judicial. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿hubo sobreprecios? Conclusión de esa auditoría, no hemos podido llegar a ninguna conclusión sobre el tema sobreprecios. ¿Hubo obras que se cobraron y no se hicieron? 0, ni una. Solamente entre lo que se cobró y lo que se hizo hubo una discrepancia de 0,21% tomando el total de las obras, y eso era por unos cordones de una rotonda en Caleta Olivia que no se hizo. Es decir, esta fue la discrepancia. Es más, la auditoría es elogiosa respecto de la calidad de las obras. Bueno, nada, y si yo paro a cualquier persona en la calle me va a decir, sí, Lázaro Báez cobró las obras que no hizo, cobró con sobreprecios. Todo eso lo instalaron mediáticamente y es falso, 100% falso, de acuerdo a esa auditoría. Tony, fantástico, porque además vos explicás todo clarito y lo sabés y lo escribís. ¿Cómo es la situación? ¿Qué sabés vos de cómo es la situación C5N? Porque ahí estamos por perder un medio que evidentemente también es una decisión política que no exista un medio, porque evidentemente hubo una decisión de un plan de pagos que no fue aceptado. En la FIPE es la primera vez que no acepta a alguien que le quiere pagar. La situación concreta de C5N es que, como muchísimos empresarios, hubo una demora en el pago de impuestos, en este caso el impuesto de combustible, pero la cantidad de empresarios que no pagan las cargas sociales y que están endeudados por eso es enorme. Entonces, en su momento, sobre el final del gobierno de Cristina, se le otorgó un plan de pagos a Indalo, ¿no?, que era la empresa dueña de C5N y de OIL, etcétera, etcétera. Indalo empezó a pagar las cuotas de ese plan de pago. Yo tengo un plan de pago, todo esto de un impuesto que yo ni sabía que me querían cobrar, y bueno, era nada, pago 37 pesos por mes, pero Mirta Legrand tiene un plan de pagos de impuestos. Angelo Calcaterra tiene un plan de pago de los impuestos. Bueno, lo concreto es que Indalo también tenía un plan de pago de los impuestos. Entonces, cuando llegó el gobierno actual, lo que hizo fue considerar que fue fraudulento el otorgamiento del plan de pagos. Entonces, anuló el plan de pago a Indalo y consideró que fue fraudulento el plan de pagos y que fue fraudulento el no haber pagado el impuesto y haber utilizado la plata en otras empresas. Que yo creo que era una mecánica que era bastante habitual en el gobierno, en los gobiernos kirchneristas. Es decir, por ejemplo, yo sé que le pidieron a Indalo que compre una empresa que se llama Paraná Metal, que tenía 400 empleados y estaba quebrada, y los 400 empleados estaban por perder su laburo, y entonces bueno, Cristóbal tomó esa empresa, Cristóbal y Fabián de Sousa tomaron esa empresa. Es decir, que había también algunos empresarios a los que el gobierno le pedía que salvaran algunas empresas que estaban en situación de crisis. Bueno, lo concreto es que el gobierno decidió que el plan de pagos estaba mal dado, es decir, que era fraudulento, un plan de pagos ya otorgado y por el que se estaban pagando las cuotas, y saben ustedes ahora que Cristóbal López y Fabián de Sousa están presos. Sobre esa base de esa causa, ellos decidieron que había que pagar los 8.000 millones de pesos de inmediato,
Finalmente ahora, hace 2 semanas, dijeron que se podía pagar en 12 cuotas, que es imposible de pagar. Bueno, lo concreto es que terminaron con lo que era el objetivo desde el primer momento, que era quitarle las empresas a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Eso es lo que ellos buscaron, lo lograron la semana pasada, decretando la quiebra. Entonces ahora hay un periodo de 5 días, que empezó hoy, hasta el viernes, donde se permiten ofertas por todo el grupo. Esas ofertas, según dicen, serían de YPF, que obviamente la mitad está en manos del gobierno. El grupo de Marcelo Minding, yo no lo tengo confirmado, es lo que dice el juez, lo que el juez ha hecho correr, de que bueno, es un grupo cercano al gobierno, y otro grupo que se llama Transfigura, que también figura como aportante en la campaña de Mauricio Macri. O sea, todo fantástico, para seguir sin tener voces, ninguna voz de... O sea, la pinta es que, ojo, la petrolera es una petrolera que tiene el 8% del mercado, que es una petrolera importante, así que quieren la petrolera y quieren los medios, no solo los medios. Ahí también hay pese a que dicen que no sirve para nada, que... Bueno, los satélites, no te olvides que los satélites son heladeras que están girando, así que una petrolera puede no servir para nada. Pero ahora, decime. Y entonces, bueno, a lo que van es, le sacaron las empresas y me parece que van por el contenido de los medios, ¿no? Claro. Y bueno, mientras tanto nada ni el correo, ni ninguna de las causas que podría haber, ni lo de arriba va a tener por el momento ningún destino, ¿no? No, la Corte Suprema va a resolver sobre el tema del correo, en un punto muy importante, que es sacar a la fiscal Gabriela Boquín, que es la que se opuso todo el tiempo a que se hiciera, porque el correo, digamos, ¿cuál era la situación del correo? El correo fue privatizado en su momento, sí, y se le entregó a Mauricio Macri. Nunca pagaron. No pagaron el canon y pretendieron que se les reconocieran como inversiones los despidos, sí, es decir, las indemnizaciones como despidos. Siempre hubo una negativa a aceptar eso, y ahí había entonces canon y dinero pendiente por 4.000 millones de dólares, de pesos, y estamos hablando de 2002, 2003, es decir, estamos hablando de 4.000 millones de pesos de hace 15 años, sí, aproximadamente. Es otra cifra. Exactamente, obviamente. Entonces, bueno, lo concreto es que cuando intentaron a escondidas arreglarlo el año pasado, y la fiscal Boquín salió a la cancha diciendo esto es una vergüenza, este acuerdo que está tratando de hacer el gobierno de Macri con la familia Macri, bueno, a raíz de eso saltó todo por los aires, y ahora la Corte Suprema, la familia Macri trató de sacar a la fiscal Boquín, no lo pudo conseguir hasta el momento, y ahora recurre a la Corte Suprema para sacarla. No, la manipulación de la justicia, insisto, es terrible. El mejor ejemplo es el de Brasil, pero aquí, por supuesto... No, acá no le van en saga, no le van en saga. La verdad, yo te escucho todos los días, te veo en C5N, porque sabes que desde que hemos trabajado juntos, sí, tuvimos la suerte de estar en el mismo programa Radio del Plata, sí, sé lo que sos, sé cómo pensar. Lo de Radio del Plata no hablemos, porque me pongo a llorar, así que Tuni, como siempre, sabes el afecto que te tengo, y sabes lo que pienso de vos como periodista, y el lugar tan difícil que estás, que es tan fácil venderse, hacer cosas que no son las que uno debe, y que vos siempre salís adelante diciendo lo que hay que decir. Gracias, y sos un gran profesional, sos un gran profesional. Bueno, en un ratito volvemos, es un día de muchas emociones para mí y además porque hoy descubrí
buscando, no sé por qué me fijé, como si no te conociera, descubrí que cumplí los años el mismo día que cumplía los años mi papá. Ah, mira vos, el 18 de enero. El 18 de enero, ¿viste? Me impresiona mucho eso, siempre me da alegría esas cosas. Bueno, en un ratito seguimos en Periodismo en Emergencia, que es un programa, sí, con todos amigos queridos que esclarecen qué nos pasa. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del error, que no es error, si pasa, pasa, y si no piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Y seguimos en Periodismo en Emergencia, ahora con Mercedes Marcó del Pop, como decíamos hoy, con Miguel Ángel Fernández Pastor. Creo que es la única mujer que ha alcanzado los altos puestos que vos. Ser presidenta del Banco Central no es para cualquiera. No, no por no es una cuestión de género, porque la verdad que me pongo tan nerviosa ahora cuando veo a lo que está haciendo el Banco Central, así claro, que los hombres realmente... Pero además, cuando uno desempeñó uno tuvo un lugar, y lo que lo sucede lo hace en pelota. Esto me pasó, no quiero ser autorreferencial, pero cuando llegó la dictadura y nos echaron a todos, yo me acuerdo que yo era delegada